¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buenos días, damos gracias a Dios que podemos unirnos una vez más para seguir estudiando este maravilloso tema de los cánticos del Nuevo Testamento. Yo no sé tú, pero yo claramente soy bendecido al pensar, al leer, al meditar, al estudiar estas porciones como himnos que la iglesia cristiana primitiva entonaba en sus reuniones. Solo de pensar el hecho de que nuestros hermanos se reunían en torno a la palabra, en torno a la doctrina, en torno a la verdad, bueno, eso debe retarnos a elevar nuestro compromiso de asistir a iglesias donde esto tiene verdaderamente una importancia y no donde el relativismo moral y cultural en el que vivimos, y tristemente el relativismo que ha cautivado a muchas personas llamadas cristianas, los ha llevado a menguar su himnología. Entonces hay varios elementos importantes dentro de lo que se conoce como la himnología cristiana. Número uno, ¿quién compone el himno? Bueno, ya hemos visto el carácter de estos hombres, el carácter de hombres que el Nuevo Testamento señala como los autores: María, la madre del Señor; Zacarías, el padre de Juan el Bautista; Simeón, aquel hombre piadoso lleno del Espíritu Santo; claramente el apóstol Juan, escritor del himno al que hoy nos referiremos y de muchos himnos del Apocalipsis; el apóstol Pablo, quien tiene también una saga de himnos dentro de sus cartas. Así que lo primero es quién compone el himno. Lo segundo es por qué lo compone o qué lo motiva a componer el himno. Tercero, ¿qué es lo que dice el himno? ¿Cuáles son sus declaraciones? ¿Cuáles son los puntos donde claramente el himno está señalando algo de parte de Dios o de parte de lo que es el Hijo de Dios? Número 4, la música que contiene el himno. Y finalmente, ¿quién lo canta? Todos estos elementos deberían de ser considerados detenidamente. Deberíamos de darnos la pausa necesaria para poder dar respuesta a ello. Entonces quisiera aproximarme al prólogo del Evangelio de Juan. Como ya se ha indicado anteriormente, este es un himno logocéntrico. Cuando nos referimos a la palabra logocéntrico, estamos queriendo decir palabra. La traducción literal de logos es palabra. Así que yo quisiera distinguir en este precioso himno lo que en sí refiere o atribuye a Cristo. Entonces voy a leer el himno. Verso 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él,
y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilloso contenido! ¿No lo crees? ¡Qué maravilloso despliegue de aspectos teológicos, doctrinales, cristológicos! Ese es un pasaje en el que pudiéramos meditar muchísimo tiempo, pero simplemente creo que lo que ahora mismo nos está guiando, o lo que quisiéramos hacer, es poder obtener como himno qué es lo que este pasaje nos enseña. Así que simplemente me voy a detener aquí para observar los títulos que Juan atribuye a Cristo. Bueno, lo primero que le atribuye a Cristo es que Él es la palabra. Sea que lo leas en una traducción de Reina Valera 60, donde la palabra logos está claramente traducida, o verbo, como otras versiones lo han traducido. Entonces, lo que Juan está destacando es que nuestro Señor es la misma palabra. La misma palabra. Cuando nosotros leemos acerca del relato de la creación, nos damos cuenta que Dios solo necesitó el poder de su palabra para crear los cielos y la tierra. El autor a los Hebreos confirma esto al decir que con su palabra Él pronunció y todo fue creado. Así que qué maravilloso que Cristo es la palabra viva, el logos de Dios, al que podemos cantar, al que podemos proclamar, al que podemos declarar. Bueno, no escuchas mucho de esto en nuestra himnología contemporánea, ¿no? No escuchas muchas veces cantando que Él es el logos de Dios, que Él es la palabra viviente, el verbo de Dios. Pero lo segundo que Juan destaca en este himno es que nuestro Señor, nuestro Cristo, realmente es Dios. En los primeros siglos, la iglesia primitiva o la iglesia cristiana tuvo que enfrentar muchos debates, y muchas herejías circularon acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo o acerca de su divinidad. Cuando pareciera ser que la batalla se había ganado en uno de estos puntos, entonces surgía la batalla en el otro, de tal manera que fue necesario la declaración de aquel concilio que declara que el Hijo de Dios es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan está destacando aquí ya desde el principio que Cristo es Dios, que Cristo es Dios. Bueno, pareciera ser que Juan está escribiendo en un tiempo donde se requiere hacer algo de apologética. Si ustedes recordarán el propósito por el que Juan escribe este pasaje, el mismo Evangelio nos lo da en Juan 20:31. Dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Este es el propósito con el que Juan escribe su evangelio. Él quiere que quien lea el evangelio pueda creer que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado portentoso de nuestro Señor. Número 3, él está declarando en el himno que nuestro Señor existe desde antes de la creación. Bueno, esta es otra manera de decir que Él es eterno o que Él es Dios.
Eso nos lleva a la cuarta título que él atribuye a Cristo, y es creador. En el verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y luego en el verso 10 dice, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Así que Cristo no solamente existía antes de la creación, de hecho Cristo es el creador del universo. Número 5 dice que él es autor de la vida. Esa es una declaración maravillosa. Verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Número 6, él es la luz de los hombres. El mundo estaba en oscuridad hasta antes que nuestro Señor viniera. Y número 7, el himno dice que él es quien convierte a las criaturas en hijos de Dios. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, que no nacen de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Yo creo que este es un himno maravilloso, quien finalmente te permite entender el regalo de la salvación. El único que convierte a pecadores en santos es Dios. El único que convierte a hijos del diablo en hijos de Dios es Dios. El único que nos libra de la condenación eterna en la que nosotros podemos vivir es Dios. Pues qué maravilloso. Así que cuando tú lees un pasaje como este en las Escrituras, tienes mucho por qué alabar a nuestro Señor Jesucristo. Puedes venir y alabarlo porque Él es la palabra viviente. Puedes adorarlo porque Él es Dios en todo su esplendor, porque Él existe desde antes de la creación del mundo, porque Él es el creador, porque Él es el autor de la vida, tanto de la vida material como de la vida espiritual. Él es la luz de los hombres y finalmente Él es quien nos convierte o nos pasa de ser meras criaturas a ser hijos de Dios. Así que aquí hay tanto por qué alabarlo. Ahora, vuelvo a decirlo, es un pasaje del que pudiéramos obtener otras muchas verdades doctrinales. Hay gran riqueza doctrinal, pero estoy tratando de obtener de estos pasajes su contenido himnológico y lo que Él puede darnos para mejorar o para presentar nuestra alabanza y pasar de lo bueno a lo mejor, a lo excelente. Yo creo que esto nos ayuda a poder tener motivos claros y suficientes para adorar de una manera excelsa a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos que tú eres la palabra, el logos de Dios. Que tú eres Dios, que tú existes desde antes de la creación. Que tú eres el creador y el autor de la vida, la luz de todos los hombres y el único que puede convertirnos de criaturas en hijos de Dios. Señor, si tú ya has hecho esto por nosotros, alabamos tu nombre. Y si aún, Señor, somos criaturas, pero no hemos venido a ser hijos de Dios, yo te ruego esta mañana que con tu gracia nos llames, que con tu amor nos cautives, que nos des fe para creer en ti y poder clamar lo que este pasaje dice, que somos hijos de Dios porque tú nos has dado ese derecho, no porque lo merecemos, no porque lo logramos, no porque lo alcanzamos, porque esto no es de sangre ni de voluntad de carne, sino solamente de la voluntad de Dios. Así que yo te pido, cumple en nosotros tu voluntad, oh Dios, y ayúdanos a poder amarte y servirte como tú lo esperas. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.